Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una clase más de historia. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la Santa Inquisición, sus orígenes, la influencia que tuvo en la Edad Media y también los castigos más comunes que utilizaban. Bueno, para empezar vamos a partir de lo más básico. Vamos a conocer el origen etimológico de la palabra Inquisición. La palabra tiene su origen en el latín, proveniente de dos raíces: inquiro, que significa buscar, e inquisito, que significa búsqueda. En el contexto histórico del que vamos a hablar, el objetivo era la búsqueda y el castigo de los herejes. Ahora vamos a partir también hablando de qué es la Santa Inquisición. Este es el tribunal eclesiástico que fue el responsable de la mayoría de muertes de la época. La Santa Inquisición o simplemente Inquisición fue una serie de instituciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica, dedicadas a la detección, persecución y castigo de la herejía en sus posibles facetas. Dicha persecución era llevada a cabo por los inquisidores, los agentes eclesiásticos con la potestad de someter un juicio a la fe de los ciudadanos y al pueblo en general, de ejercer hasta cierto punto los roles policiales, judiciales y punitivos. Hasta la actualidad se desconoce cuál es el número exacto de personas que murieron en manos de la Inquisición, pero sí se tiene claro que la mayoría fueron sometidos en primer lugar a una tortura física, para de esta manera obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía o sodomía. Lo que sodomía quiere decir es que hace referencia a ciertos comportamientos sexuales diferentes al coito. Y bueno, también de castigos ejemplarizantes, que iban desde la quema en la hoguera hasta el ahogamiento. Una de las cosas más raras que también se pudo apreciar en la Edad Media y de mano de la Inquisición fue los juicios contra los animales, ya que bajo esta lógica que albergaban las personas de este entonces, les atribuían a que los animales podían tener entidades o presencias demoníacas dentro de ellos, ¿no? Entonces, a partir de 1266 y 1586, se realizaron más o menos unos 60 juicios contra animales, acusados de crímenes que atentaban contra el cristianismo. Muchos de estos animales fueron torturados y fueron sentenciados. Incluso eran vestidos como humanos, a pesar de que por obvias razones no podían ellos dar algún tipo de confesión o declaración. También ahora vamos a hablar un poquito de los orígenes, ¿no? En sus inicios, la Inquisición se encarna el espíritu de las naciones europeas luego del ascenso del cristianismo, que empezó a considerar que los herejes o los no creyentes eran o pasaban a ser enemigos del Estado. Así se crea la Santa Inquisición en el año de 1184 en Languedoc, al sur de Francia. Y inicialmente era una institución que combatía la herejía de los cátaros y los albigenses, cuyas doctrinas contradecían al canon católico, es decir, no eran al 100% religiones que seguían el catolicismo, las reglas cristianas. Bueno, lo que fue la Inquisición en la Edad Media estuvo realmente marcado por varias fórmulas y apariciones, ¿no? La primera es la Inquisición episcopal. En ella se daba la potestad a los obispos de extirpar por completo la herejía en sus diócesis, pero este sistema no funcionó y lo trataron de cambiar. Por esta razón, se crea en el año de 1231 la Inquisición Pontificia o la Inquisición Papal. En
En esta nueva aparición, la organización dependía directa y absolutamente del sumo pontífice, ya no de los obispos locales. Posteriormente, con el paso de los años, el Papa Inocencio IV da paso o da autorización a que se pueda utilizar la violencia o en este caso las torturas para las confesiones de los reos de la Inquisición. Eso en cuanto a la Edad Media. Ahora, en cuanto a la Inquisición española, y aunque ya había aparecido en el Reino de Aragón, la Inquisición se instaura formalmente en el Reino de Castilla, con el propósito de combatir la influencia de los judeoconvexos en la Castilla de la época. A diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, esta fue promovida por la monarquía, es decir, los reyes católicos utilizaron esto para mantener el dominio, tanto sobre sus territorios y las posteriores colonias en América. Ahora, también un poco de la Inquisición en América. Se sabe que los tribunales de la Inquisición en las capitales virreinales o ciudades importantes de América hispana en la colonia, como lo eran México, Lima y Cartagena de Indias. De esta forma, o en estos lugares, la Inquisición llegó junto con los conquistadores españoles, por lo que sus primeras ordenanzas fueron contra los nativos. Y posteriormente se crea un tribunal de Santo Oficio, en donde todo tipo de autoridad o responsabilidad recaía sobre los inquisidores españoles. Ahora vamos a hablar un poco de las torturas más comunes. La primera que tenemos es la garrucha o la cuerda, que se trataba de atar las manos del sospechoso tras la espalda y se le alzaba por las muñecas a varios metros del suelo. Tras ello se les dejaba caer sin que tocaran el suelo, lo que ocasionaba que el sacudón muchas veces los mataba o se les rompían los brazos. Después también otro método es del potro, que consistía atar a la víctima de manos y pies y girando una palanca hacía que las cadenas o las cuerdas que lo ataban lo jalaran y en muchas ocasiones, a más del fracturamiento de los miembros, también se los llegaba a desmembrar. La pera era un instrumento que se lo podía utilizar tanto en la boca, en la vagina o en el ano de la víctima, dependiendo de la acusación que tenía. La sierra, que consistía, o era un castigo para las mujeres que eran acusadas de brujería y eran también se quedaban embarazadas, entonces utilizaban la sierra pero no la partían por completo, sino serruchaban hasta llegar al vientre con el fin de matarla a ella, pero también matar a la criatura que tenía dentro. Por último, la cuna de Judas, que consistía en elevar cierto peso hasta que las cuerdas y la punta que estaba colocada atravesara y desmembrara por completo a la víctima. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por prestar su tiempo para revisar esta clase. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.